En esta serie de videos vamos a ver qué ocurre con la regresión bayesiana cuando le aplicamos a los datos una transformación que les produzca la presencia de outliers, de observaciones atípicas. Vamos a ver cómo se ve influenciada la regresión bayesiana, pero también vamos a ver una forma de solucionarlo que nos va a permitir reflexionar sobre la lógica con la cual está operando la inferencia bayesiana. Entonces, pensemos por un segundo en nuestros datos originales. Tenemos la edad gestacional como predictora del perímetro encefálico, y lo que vamos a hacer ahora es agregarle unos datos atípicos, muy poquitos. Simplemente miren, les vamos a agregar dos datos atípicos. Vamos a hacer que un valor de edad gestacional muy grande tenga un valor atípicamente bajo de perímetro encefálico, y al mismo tiempo vamos a hacer que otro valor de edad gestacional muy baja tenga un valor de perímetro encefálico anómalamente alto. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto claramente va a distorsionar la recta de regresión, la va a arrastrar en pendiente hacia abajo y en ordenada al origen hacia arriba de alguna manera. Porque a propósito los puse de esta manera, modifiqué dos datos de 100 de tal manera que va a querer la recta de regresión cumplir con este valor y cumplir con este valor. Entonces, miren lo que va a ocurrir. Vamos a ver un poco qué pasó. Acá hay dos regresiones que hicimos. En rojo está la regresión clásica, la estimación por mínimos cuadrados, y en verde hicimos una regresión robusta. Aplicamos el método RLM de R y fíjense lo que ocurrió. La regresión clásica se ve comparada con la robusta, que no se mantuvo, que no se alteró, se ve en pendiente tirada hacia abajo y en ordenada al origen hacia arriba. Está tratando de cumplir en alguna medida con estos dos datos que rompen el patrón del resto de los datos. Vamos a ver, el próximo paso es que pensemos qué es lo que está ocurriendo pero desde el punto de vista bayesiano. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos videos es, este es el problema que tenemos. Tenemos ahora un problema de regresión en el cual, en condiciones un poco más realistas, hay observaciones que se salen del patrón y de alguna manera están arrastrando van a arrastrar la regresión. Esto va a pasar en la prueba bayesiano. Lo que queremos hacer en esta serie de videos es reflexionar, primero, que nos ayude esta situación a pensar cómo está operando la inferencia bayesiana, pero al mismo tiempo mostrar la deductibilidad que tiene el enfoque como para poder solucionarlo. Y eso nos va a abrir las puertas también para pensar después otras modificaciones y otras alternativas que nos va a permitir expandir el escenario de regresión a una familia inmensa de posibilidades. Entonces, vamos a empezar a partir del próximo video a repensar un poquitito ante la situación de outliers cómo está funcionando la inferencia bayesiana. Bien, entonces vemos, acá tenemos dos ajustes. Tenemos el ajuste clásico y tenemos el ajuste robusto. Tenemos el ajuste clásico en rojo y el ajuste robusto en verde. Se ve la diferencia entre los dos ajustes, como en el ajuste clásico influencian las observaciones atípicas. Vamos a ver qué pasa con la regresión bayesiana. Recordemos por un segundo cómo es nuestro modelo bayesiano. Nuestro modelo estamos pensando que Y tiene una distribución normal, que su media se mueve linealmente con respecto a la X, y estamos dando 3 priors para el alfa, para el beta y para el sigma. Ese es nuestro modelito. Y eso se refleja en este modelo, se refleja en la distribución a posteriori, de la cual vamos a hacer la inferencia y la cual vamos a obtener nuestra recta de regresión bayesiana, que es nuestra posterior de los 3 parámetros alfa, beta y sigma condicional a los datos, es proporcional al producto de la verosimilitud, esa verosimilitud normal que pusimos arriba, multiplicada por las priors de los 3 parámetros. El resultado, la influencia de los outliers se está colando en esta parte, en la parte de la verosimilitud. Lo que vamos a hacer ahora es, primero vamos a ver el resultado, qué es lo que ocurre en el approach bayesiano, el resultado empírico, y vamos a pensar un poquito por qué ocurre eso en términos de la posterior. Entonces vamos a ver, yo acá ya corrí un poco el script, no tarda mucho, pero tarda un tiempito. Tengo los resultados, tengo el muestreo generado de la posterior, y al final de todo tengo la comparación, y ahora tengo 3 rectas. Tengo la recta robusta, que es la recta verde, y tengo, en una superposición casi perfecta,
la recta clásica con la recta bayesiana. O sea, con estos dos outliers, al approach bayesiano, con priors normal para alfa y beta y prior exponencial para sigma, y likelihood normal, le ocurrió exactamente lo mismo que le ocurre al modelo clásico. O sea, estos outliers influyen en el resultado, influyen en la distribución a posteriori. A ver, voy a repasar un segundo. La recta bayesiana que obtenemos surge de haber extraído el comportamiento medio en alfa, el comportamiento medio en beta, de la distribución a posteriori de estos parámetros. La distribución a posteriori, vamos a verla teóricamente, la distribución a posteriori es el producto de la verosimilitud por las priors de los parámetros. En nuestro caso, como estamos usando un modelo normal, esta verosimilitud es la verosimilitud normal. Pensemos un segundito qué es lo que puede haber ocurrido para que en el fondo la distribución de las posterior de alfa, beta y sigma cambie. Concentrémonos por un segundo solamente en alfa y beta, que es lo que estamos mirando en el ajuste de la regresión. ¿Por qué cambian alfa y beta? ¿Qué ocurre? Pensemos por un segundo en un solo outlier. Pensemos que esta y y este x, este par de valores corresponde a uno de estos puntos. Por ejemplo, este punto que está acá. Tratemos de pensar un poquito en la ecuación de la distribución a posteriori. ¿Qué ocurre cuando ahora tenemos un dato que se sale del patrón? ¿Qué pasa cuando este y x rompen el patrón? Bueno, para pensarlo, yo lo pensaría de esta manera. Pensemos por un segundo que la posterior mágicamente fuera igual en resultado, en términos distribucionales, a la que obtuvimos antes de haber introducido los outliers. Esto es, cuando yo pienso en esta expresión que está a la derecha en términos del alfa y del beta, las miro en esas dos dimensiones, pensemos que mágicamente nada hubiera cambiado. Que ahora hay un y un x que es completamente distinto, pero que esto no hubiera cambiado. Pensemos un segundito qué le ocurre a ese cuando evaluamos toda esta posterior en este punto y x. Cuando en las zonas de alta probabilidad de la posterior para alfa y beta, si busco una región donde para los valores de alfa y beta tiene alta probabilidad, y ahora vamos a ayudarnos un segundito con estos gráficos bonitos que hace el R. Pensemos, acá tenemos la distribución de muestral a posteriori de alfa y beta, entonces parémonos en un punto de alta densidad, por ejemplo, donde ahora yo tengo el cursor. Entonces, y vamos a tratar de pensar qué le pasa a la posterior en ese punto, en esta región. Si yo me paro en ese punto, lo que va a pasar ahora es que para un y un x, estos valores de alfa y beta, como la likelihood de alguna manera está condicionada al valor de alfa y beta, no de alguna manera, está condicionada, o sea, el valor que obtiene la likelihood para ese punto particular y x, dado el punto de alfa y beta que estoy analizando, en ese caso, esta likelihood va a ser bajísima, relativamente mucho más baja que la que era antes. ¿Por qué? Porque si yo dejo fijo el alfa y beta en una región de altísima probabilidad como la que tenía antes, en esa región de altísima probabilidad, este par en particular, este outlier, tiene muy baja verosimilitud. Y esa es la clave, entender eso. Entender que en realidad la likelihood es la que en esta expresión conecta al espacio de los parámetros con el espacio de los datos. Si yo dejo el comportamiento distribucional de alfa y beta igual que antes, en aquella zona donde yo tenía la máxima probabilidad de alfa y de beta, que era mi regresión anterior, sin verse influenciada por outliers, ahora, esta parte de la verosimilitud, cuando la evalúe en este y en este x que es un outlier, el valor este va a ser extremadamente bajo. Por lo cual, caigo en una contradicción en el sentido de ya no puede ser ahora un valor de posterior relativamente alta. No puede ser muy alta. Porque ahora, con este y x, para esos valores de alfa y beta que antes tenían densidad muy alta, ahora es muy baja. Porque esto va a ser casi cero porque tiene muy poca verosimilitud para ese punto. Entonces, a través de la likelihood, la inclusión de datos atípicos, este y este x que es atípico, va a forzar a la posterior a reacomodarse. O sea, la posterior se va a ver arrastrada
por estos datos atípicos a través de la verosimilitud. ¿Por qué? Porque la distribución anterior, en términos de los parámetros, ya no puede caracterizar bien a la situación con los datos atípicos. Porque tiene un efecto muy, muy grande para los valores que son atípicos. Entonces, si entendemos esto, empezamos a entender parte de la solución. Lo que habría que hacer, desde el punto de vista del enfoque bayesiano, es modificar la likelihood de forma tal que los datos atípicos no arrastren el efecto que tienen sobre los parámetros, más allá de las prior que yo les haya puesto a los parámetros. Entonces, dicho de otra forma, si yo estoy trabajando con una likelihood normal, como es la que estoy suponiendo en este caso, en mi modelo estoy suponiendo, el modelo que estoy tomando es una likelihood normal. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo cuando estoy estableciendo un modelo estadístico normal que relaciona a y y a la x a través de los parámetros? O sea, ¿qué estoy imponiendo en este caso en la likelihood? Vamos a verlo en un gráfico. Pensemos un segundito en el gráfico típico de regresión, donde tenemos un x fijo, pensemos en este x1 fijo, y que tenemos una observación, y que usamos un modelo normal como la curva negra. La likelihood mide de alguna manera este punto, si este fuera el centro, la recta que está acá fuera el centro, cuán verosímil es observar un y que está en este punto, condicionar un x, para una distribución normal como la negra. Pero entonces, si yo a este punto negro de ahora lo muevo, lo arrastro y lo llevo a una situación atípica, esa situación atípica se va a solapar en la verosimilitud normal con una probabilidad muy muy baja. ¿Y eso qué quiere decir? Si yo este punto negro lo pongo acá, por ejemplo, ahora esa verosimilitud va a ser muy baja. Entonces cuando mire la expresión esta, que forma la posterior, este valor de verosimilitud se va a acercar a cero. Si yo quiero solucionar esta situación, que es la que termina arrastrando el comportamiento de alfa y beta, tengo que de alguna manera cambiar la verosimilitud para que sea más tolerante a apartamientos del comportamiento medio. Tengo que cambiar, por ejemplo, y generar una likelihood que sea más parecida a la curva verde, que es más tolerante con observaciones que se desparraman más del comportamiento medio. ¿Por qué? Porque ahora con la curva verde, si yo el dato lo pongo acá, ya no va a tener una probabilidad tan ridículamente baja de ocurrir. Y eso va a hacer que la verosimilitud de esta no sea tan cercana a cero. Y por ende no va a arrastrar tanto al comportamiento de la posterior en términos del alfa y el beta. O sea, dicho de otra forma, si yo entiendo que en realidad es esta likelihood la que conecta a los dos espacios, el de observaciones con el de parámetros, y es la que le está imponiendo de alguna manera cuánto puede separarse, cuánto puede alejarse una observación de ciertos valores de parámetros que siguen este modelo, lo que tengo que hacer es modificar el modelo. Yo tengo que, en el approach bayesiano, de alguna manera, yo puedo mantener mis priors, pero tengo que decirle que la conexión que hay entre y y x, condicional a los parámetros, no tenga un comportamiento tan concentrado como normal, sino que sea más tolerante a comportamientos más alejados. Y una forma de hacer eso es con la distribución de student. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, una muy simple modificación. Vamos a ir al script del modelo bayesiano. Y lo que voy a hacer es cambiar la línea que le da una verosimilitud normal a las observaciones y modelarla con una T de student con 2 grados de libertad, que es un poco más parecida a la situación. Es más parecida a a esta curva verde que estamos viendo acá, donde no va a castigar tan fuertemente apartamientos del comportamiento medio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, ya que estamos, vamos a ir a Larry, vamos a correr, vamos a ver qué es lo que pasa ahora, voy a poner Ranol, y vamos a ver qué pasa cuando ahora corro. Lo que hice fue modificar. Fíjense, comenté la línea que le da el modelo normal y ahora estoy modelando con una T de student con 2 grados de libertad. Entonces, ahora, la conexión que hay entre mis observaciones y los parámetros, entre la y la x y el espacio paramétrico, es mucho más tolerante. Obedece una ley T de student.
Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Fíjense que el modelito está corriendo. Lo que está haciendo ahora Stan, no viene mal para repasar un poquito, está con este proceso de Markov Chain Monte Carlo generando 4000 iteraciones con un warming up de 1000, generando 3 cadenas de secuencias de valores multivariados en dimensión 3 de alfa, beta y sigma, y está esperando obtener una distribución estacionaria de esos 3 valores. Eso es lo que está haciendo el sistema. El sistema está generando 4000 observaciones en dimensión 3 de este conjunto de parámetros. Pero ahora las está generando con habiendo modificado esta normal por una TD-Student. Entonces va a generar observaciones que vienen de una posterior, donde ahora esta parte de la que era normal ahora es una TD-Student. Bien, ahí terminó de correr. Tenemos todos los resultados. A veces no hay que asustarse. Por ejemplo, recién me asusté porque había visto que parecía como que sigma tiene un valor muy bajo, pero lo que ocurre es que en ese warming up, en las primeras instancias, pueden aparecer valores muy locos de los parámetros que arrastran el gráfico. Y entonces aparecen completamente distorsionados y parecen sigma cercanos a cero, pero tiene que ver con un cambio de escala por unos primeros valores locos cuando arranca la cadena de Markov. Así que a veces no hay que tener miedo. Hay que mirar un poco el resultado final y vamos a ver que los valores son muy parecidos. El alfa cercano a 5, y después tenemos un beta menor que 1 un beta menor que 1 y un sigma más o menos rondando el 2, entre 1,5 y 2, es muy parecido a lo que daba antes. Pero vamos a ver ahora cómo es extrayendo las medias de las distribuciones a posteriori de alfa y de beta, cómo es la recta de regresión que nos queda. La recta de regresión bayesiana es la azul, la verde es la robusta y la roja es la clásica. Entonces, fíjense cómo la bayesiana es casi indistinguible, es muy parecida a la recta robusta y es muy distinta a la del método de estimación clásico de mínimos cuadrados. Habiendo cambiado la distribución de la likelihood de la normal a la TD-Student con 2 grados de libertad, automáticamente vuelve al procedimiento mucho más robusto. ¿Y por qué me parece que esto es interesante? Más allá de la cuestión puntual de que esto muestra cómo en un modelo bayesiano uno puede robustecerlo mediante el cambio de la likelihood, me parece que da una enseñanza más interesante que tiene que ver con la flexibilidad que se obtiene en el enfoque bayesiano. Al resolverse de una manera completamente numérica, esto le da muchísima flexibilidad. Uno puede literalmente poner cualquier distribución de priors, cualquier distribución de likelihood y obtener una posterior. Por supuesto, la posterior, acá no hay magia. Recordemos siempre recordemos que nuestra posterior va a terminar siendo, va a ser el resultado de el modelo likelihood que ponga y cómo son las prior que les ponga los parámetros. Pero con el método numérico de Monte Carlo, de Markov Chain Monte Carlo, yo tengo la libertad de poner cualquier modelo distribucional y poner cualquier modelo en términos de complejidad paramétrica que a mí se me ocurra. Y el método de Monte Carlo Markov Chain va a terminar resolviendo numéricamente la distribución a posteriori, de la cual yo voy a poder extraer los valores más probables o los valores medios o intervalos o regiones de credibilidad que me van a dar sentido a la inferencia que esté haciendo. Por supuesto que tengo que poner precios que sean razonables, que sean compatibles con mi nivel de certidumbre o incertidumbre original, y un modelo que sea razonable para los datos. Pero la libertad inmensa, y va a haber una serie de videos mostrando por lo menos algún modelo un poco más complejo para ver qué cosas se pueden hacer con este enfoque. Tengo muchísima libertad para escribir modelos estadísticos muy sofisticados, modelos mixtos, anidados, jerárquicos, modelos combinados. Lo único importante es que yo escriba, si estoy trabajando con Stan, tengo que respetar la sintaxis de modelado de Stan
y ser coherente cuando paso los datos, cuando defino los parámetros y cuando establezco los modelos probabilísticos. Pero si lo hago correctamente, el sistema va a terminar estimando, me va a generar las distribuciones a posteriori del espacio paramétrico multivariado, y con esto voy a poder hacer inferencias. Y lo que es muy importante es que sea muy, muy, muy crítico al momento de evaluar y diagnosticar qué tan bueno es el ajuste.